Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la 99.9. No es una jornada muy linda en nuestra ciudad. Está esta bruma, esta llovizna que está cayendo. Para el Servicio Meteorológico Nacional es neblina lo que tenemos, pero el cielo está gris, está cubierto. Tenemos un alerta meteorológico para la noche de hoy, alerta amarilla, que siempre significa informate, ¿no? Es decir, presta atención, porque claro, ayer decíamos que las tormentas fuertes iban a impactar en la noche de hoy en la ciudad de Mar del Plata, pero se esperaban entre un 40 y un 70% de probabilidades de lluvia. Bueno, ahora pasó a un 70 a 100%, o sea, es inminente que va a llover por la noche, está claro, dependerá el grado de afectación de esta tormenta que se viene. Lo que sí llama la atención es que no va a haber casi viento a la noche, no se anuncia casi viento en paralelo con la tormenta. Será pasar la noche, la madrugada, que también se anuncia con algunos chaparrones, y ya mañana cielo mayormente nublado. La temperatura se sostiene, 20 grados, hoy está muy pesado el día además, pero bueno, van a ser estas horas al menos, se espera que sea de esa manera, y después ya no hay lluvia en el horizonte el resto de la semana. Un día particular, un día donde otra vez empezamos con el largo registro de partidos que se van a disputar, empezando por la Champions, que hoy tiene cita, por supuesto, en una de las dos atractivas llaves que han quedado en las semifinales de esta competencia, con el Inter tratando en condición de local de asegurarse el pasaje a la final, y por supuesto ahí Lautaro Martínez, obviamente el único argentino que está dentro de este póker de protagonistas y que puede tener esa opción de pasaje, y el Barcelona, uno de los equipos sensación del momento. ¿Cuánto tiempo ha pasado para que Barcelona vuelva a ser un equipo altamente competitivo a nivel continental? Desde que Messi se fue de Barcelona quedó una meseta, es el precio que se paga a veces cuando una era está tan marcada en un club por un solo jugador, porque le iban cambiando los de alrededor todo el tiempo, pero era Messi el que seguía allí. Bueno, una vez que eso se corta, por más que Barcelona es una de las canteras más importantes, una de las escuelas de fútbol más importantes a nivel europeo, bueno, el cimbronazo fue tan fuerte que recién hoy, después de 6 años, vuelve a tener un protagonismo fuerte a nivel continental, con la chance cierta y concreta de volver a jugar una final, que ese es el gran objetivo que persigue el equipo culé en definitiva. Pero también estamos en una jornada de Copa Libertadores, donde vamos a tener una sola presentación argentina. Raro, viste que los martes y los miércoles son bastante intensos en cuanto a presentaciones argentinas, pero hoy le toca a Racing. La revancha será para Racing. Bueno, visita al Atlético Bucaramanga, este equipo que le ganó en el Cilindro de Avellaneda, que fue una de las sorpresas, si se quiere, de esta primera rueda, porque uno esperaba que Racing pudiera superar ese escollo con tranquilidad. Y después tenemos, por supuesto, la Sudamericana, donde hay partidos, casi les diría, aspiracionalmente, teniendo en cuenta la fase de grupos, claves para algunos. Caso de Independiente, que tiene que visitar a Boston River de Uruguay y que está sumergido en la tabla de posiciones, último en su zona. Lanús, que tiene que jugar con el Melgar peruano. Lanús, que va a ser rival de Boca en los playoffs de este torneo Apertura, pues estaremos hablando de eso. Y Godoy Cruz, junto a Defensa y Justicia, que también van por puntos que los consoliden un poco mejor en el tramo final. Recordamos que esta es fecha 4 ya de las 6 que tiene la fase regular de las competencias continentales, tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana, ¿no? Pero ayer tuvimos cierre de la fecha para la Primera Nacional. Ayer hubo 3 partidos, 3 triunfos locales, un lindo y entretenido partido entre Nueva Chicago y Estudiantes de Caseros, victoria de Chicago, la victoria de Agropecuario y la victoria de Defensores de Belgrano, el equipo donde juega, por ejemplo, Emiliano Vecchio, y que le ganó a Mitre como local. Justamente Vecchio fue el autor del único gol de ese partido. Pero respecto de la Primera Nacional, por supuesto, a partir del parate que empezó a tener Aldo Civi, el plantel, por 2 semanas, después el plantel volverá a entrenarse, pero son otras 8 semanas son 2 meses, es un montón, de preparación para los próximos compromisos y de mercado de pases también, porque ese es otro tema que empezará ahora a hacer un poco más de ruido, teniendo en cuenta que no hay actividad futbolística para el Tiburón.
En ese contexto, bueno, Alvarado es el que toma el protagonismo, siendo el equipo en actividad en este momento del año con la categoría más alta, disputando la categoría más alta. Bueno, según lo que se informó, a partir de lo que va a ser la fecha 14, la fecha que se viene, Alvarado va a jugar media hora antes de lo que estaba estipulado su partido frente al Deportivo Madryn, que inicialmente iba a ser el domingo 3:30 de la tarde en el Minela. Finalmente se pasa a las 3. Esto de no tener buena iluminación en el Minela, cosa que no permite que se jueguen los partidos ni siquiera a las 5 de la tarde. O sea, tenés que jugar realmente temprano para hacer también después la desconcentración de hinchas de buena manera. Bueno, esto está llevando a que cada vez se juegue más temprano. El extremo fue el partido contra Gimnasia y Tiro, que fue a las 12 del mediodía, pero tenía que ver con el desarrollo del Superclásico después, para no superponer eventos. Pero claro, después del Superclásico tampoco se podía jugar, porque la iluminación del Minela no da para televisación y tampoco parece dar como para jugar un partido normal, sin tener que ver con la tele de por medio. Todo se juega a la tarde y se van achicando los tiempos, cada vez más temprano, ¿viste? Parecen los horarios de la Liga Marplatense de Fútbol, que a medida que va bajando la luz, o los días se acortan en realidad en el invierno, va también bajando el horario de inicio de sus partidos, porque necesitan terminar con luz natural los encuentros, ¿no? Incluso cuando está nublada la jornada. Bueno, Alvarado va a jugar un poco antes. El equipo que dirige Pablo Quattrocchi está volviendo a los entrenamientos en estos momentos. Se están reuniendo a partir de las 10 de la mañana. Empezaban el entrenamiento en la Villa Deportiva. Y el principal tema a ver en estas horas, y que estamos detrás de esa información de manera un poco más oficial de lo que tenemos extraoficialmente, es el estado de Brian Blasi, ¿no? Cómo va a evolucionar esta semana para uno de los puntales defensivos del equipo. Me vas a decir, ¿qué puntal defensivo si viene a comerse 3 goles? Bueno, pero es uno de los jugadores de experiencia dentro de la última línea y que nunca lo movieron de ese lugar, ¿no? Fueron cambiando laterales, el otro central que jugaba Monzón, el otro día jugó Jeremías James, fueron moviendo todas las piezas de la defensa, el volante central, pero nunca se mueve Brian Blasi, que es una de las figuras destacadas, uno de los tipos de experiencia, y que es muy probable que no pueda estar tampoco para el compromiso de el próximo fin de semana contra el Deportivo Madryn, y ante esta necesidad imperiosa de empezar a ganar en casa, ¿no? Que es lo que, por supuesto, hoy Alvarado le urge, empezar a sumar puntos en condición de local mínimamente. Después veremos qué pasa como visitante, donde en las últimas temporadas le ha costado muchísimo sumar puntos. Empatar ya le ha costado. De todas maneras, muchos empates de visitante a la postre no te terminan sirviendo demasiado, pero sí para este momento y para tratar de no verte tan abajo, a un punto de la zona de descenso. Bueno, sumar en casa es algo muy importante, ¿no? Que debemos tener en cuenta. Bueno, en ese contexto, y hablando de mirar hacia abajo, lamentablemente, empezamos a ver este tema de la resolución de lo que va a pasar a futuro con un desarrollo que Peñarol tiene que hacer en la Liga Nacional casi sin margen de error, pero dependiendo mucho de lo que hacen los rivales. Ayer se dieron partidos, jugó San Lorenzo, jugó Ciclista Olímpico de la Banda, equipos que están ahí, satélites alrededor de Peñarol en la tabla de posiciones y que dependen mucho Peñarol, no solo de ganar sus 3 partidos, sino de lo que hacen esos equipos. Bueno, ayer Peñarol perdió una posición más en la tabla. Está claro que no todos tienen la misma cantidad de partidos, esto fluctúa todo el tiempo, pero ya después de lo que fue ayer una victoria de San Lorenzo, que ahí es donde pierde una posición más el equipo Mil Rayitas, ya, y además victoria de Ciclista Olímpico, que es otro de los que está metido en esa ensalada en búsqueda del puesto 12 del campeonato. Bueno, en ese sentido Peñarol hoy ya está en el puesto 15. ¿Y qué pasa? Y ojo con ese dato, porque también se le puede complicar hacia abajo. Ahora, con esta posición, puesto 15 del campeonato, el miércoles, el plantel llegó en el día de ayer y de la gira, de la última gira, y ya pone la cabeza prácticamente sin entrenamiento en el partido del miércoles. Tiene que enfrentar a Independiente de Oliva, que es el que está abajo de Peñarol en estos momentos, ya con un partido más disputados. Si Independiente gana en Mar del Plata, queda muy cerquita de alcanzarlo. Y no sería extraño por el momento extraño también que está atravesando el Mil Rayitas. Bueno,
pasa a ser también un duelo importante para despegarte ya del fondo y no tener que empezar a mirar hacia Independiente de Oliva, Platense, a ver si no terminás más abajo todavía de lo que ya está, que es considerado para los hinchas de Peñarol un fracaso la temporada, si se termina en esta posición, si no se clasifica a playoff. En definitiva, se considera para Peñarol un fracaso por el plantel y por cómo se dieron las cosas y cómo pensaban que teniendo el plantel completo el equipo iba a rendir mejor. Al contrario, cuanto más completo tuvo el plantel, extrañamente, peor iba rindiendo Peñarol dentro de la cancha hasta este presente que no es bueno, claro está. Pero bueno, también tiene la oportunidad de poder despegar definitivamente, por lo menos de ese fondo, ir a buscar ese puesto 12, ganando los 3 partidos que le quedan como local, porque uno es con Independiente de Oliva, que lo tiene inmediatamente abajo, el otro es con Zárate Basket, que es el 19 de la tabla de 20 equipos, y el restante ya es Riachuelo, es otra historia, es uno de los equipos que está peleando bien arriba. Pero, insisto, en materia de básquet, no solamente no se le dan las cosas a Peñarol, no le va bien al equipo Mil Rayitas en la cancha, sino que además los que están alrededor están ganando, porque se están jugando mucho también en este tramo final y, lo juegan con una intensidad mayúscula. Por eso decía yo, en el tramo final, en estos 4 partidos que tuvo que afrontar y que los perdió los 4, 2 de local y 2 de visitante, no sé si es peor a esta altura enfrentarte con uno de arriba, que está básicamente metido en playoff y que sabe que juega por tener un puesto más, por una localía en cierta fase y demás, a estos que están abajo y que se están jugando la vida para llegar a playoff o para esquivar el descenso. Son situaciones muy distintas, ¿no? Bueno, ayer también se dio en la Liga Argentina la victoria de Racing de Chivilcoy sobre Lanús, quedó match point, otra vez Lanús está al borde de la eliminación, veremos si Racing se consagra como campeón de la Conferencia Sur, toda la Liga Argentina, siguen las reuniones en Quilmes, no hay definición, hay 3 candidatos a DT y veremos cómo se va resolviendo, si es que se resuelve esta semana. Podría aparecer algún nombre más en carpeta, pero ayer me llamó la atención también un dato en redes sociales que no eran las redes del Club Sporting, pero sí eran unas redes vinculadas a Sporting. Viste que ahora cualquiera crea una red y lo vincula con cualquier club y todo se arma así. Pero un posteo de una cuenta que habitualmente vuelca información respecto del básquet de Sporting despedía por su ciclo en el club a Javier Bianchelli con un videito con fotitos del entrenador marplatense. Bueno, Bianchelli es uno de los principales candidatos a volver a ser entrenador de Quilmes en la temporada de Liga Argentina. Vamos a ver si eso se termina ratificando. Yo creo que es el que más cierra en el contexto de los candidatos que hay, porque tiene que ver con esta historia que han iniciado desde hace 3, 4 temporadas, desde que Luis Fernández asumió la dirección técnica del equipo, de mantener entrenadores o tener entrenadores que sean de Mar del Plata o bien tengan una identidad muy fuerte con Quilmes, ¿no? Se apostó por eso con Luis Fernández, se trajo a Ezequiel Santiago Medina como entrenador marplatense, entrenador de la ciudad, y después se apostó por Izarra, que era un hombre de la casa, para cerrar la temporada. Bueno, vamos a ver cómo va funcionando todo eso en el momento de tomar la decisión, que ahí, por supuesto, la última palabra la tiene la dirigencia, la tiene la comisión de básquet y, por supuesto, la comisión directiva del Club Quilmes en definitiva. Pero también vamos a hablar de otras cuestiones. Después vamos a repasar cómo ha quedado el cronograma de partidos de los octavos de final del torneo de apertura del fútbol grande de la Argentina, que también es otro dato importante a estas horas. Vamos a hablar de tenis, porque tenemos el torneo en Roma, el Master 1000 que se ha iniciado y que está disputando su segunda ronda de quali. Hoy habrá presencias argentinas en cancha. Ya ha ganado Román Burruchaga, y esto es importante, pero habrá más buscando el pasaje al cuadro principal. Un cuadro principal que no es cualquiera, no es un cuadro más, porque en este torneo vuelve oficialmente a la competencia el número 1 del mundo. Vuelve Yannick Sinner a tratar de quedarse con ese lugar definitivamente y a tratar de ratificar todo lo que había hecho antes de esta sanción por doping positivo, también en el circuito y en Roma, en su casa. En definitiva, una ovación terrible recibió cuando entró a entrenar. Hizo un entrenamiento a puertas abiertas y fue una locura la recepción para Yannick Sinner, uno de los tipos hoy más criticados por el tipo de sanción que recibió
en el contexto de ser el número uno, ¿no? Todos indicando que si no hubiera sido el número uno, la sanción hubiera sido mucho más fuerte, pero bueno, eso es realmente incontrastable, hoy es contrafáctico, en definitiva. También vamos a hablar del VAR, porque para el Mundial de Clubes, que ya nos vamos preparando, no falta nada para el Mundial de Clubes, se va a aplicar alguna que otra modificación en el VAR. Después te voy a estar contando, porque esto es algo que, por supuesto, siempre se prueba primero en las competencias europeas y después se traslada al ámbito mundial. A veces, si lo tenés cerca, con una Eurocopa, si no con un campeonato mundial de selecciones, pero ahora tienen la posibilidad de hacer algunos cambios pensando en el mundial de clubes, que es el torneo más cercano, claramente. No me voy a aventurar todavía a decir que esto es una realidad, pero a pesar de que nadie lo confirmó, se sigue insistiendo en que Colapinto va a debutar en Imola, algo que se le escapó entre comillas, digamos, ¿no? Esas cosas difícilmente se escapan, al CEO de IPF en definitiva, y ahí empezó todo un rumor que hoy se anuncia de distintos lugares, ¿no? Desde la Argentina, desde el equipo de Francia, que es Francia es la sede, por supuesto, de Alpine, de la escudería, pero por ahora oficialmente no hay nada y por ahora es Duhan el piloto. Vamos a ver, en algún momento cuando llegue, si es que lo hay, confirmación de Alpine, ahí tendremos la novedad en definitiva, pero por ahora es todo que dicen que dice, ¿no? En definitiva, pero por ahora no tenemos nada concreto, ojalá esto llegue a ser una realidad, pero todavía no lo es, ¿no? Y esto siempre lo marcamos, de que las cosas no pasan, no pasan, ¿no? Definitivamente, y es muy difícil a veces empezar a hacer todo un... Aparte se viene insistiendo tanto en esto, tantas veces lo dieron que se subía al auto en esta misma temporada y nunca terminó pasando porque la gente de Alpine lo tiene bastante claro y tienen un contrato y tienen compromisos comerciales con Duhan y con su gente, ¿no? Que bueno, habrá que esperar un poquito más, no ser tan ansiosos. También estaremos hablando de la selección marplatense de futsal. Sí, ha comenzado a entrenar un grupo de jugadores, en realidad a esta instancia debíamos decir una preselección de diferentes jugadores de los diferentes clubes, sí, porque hay una pequeña liga en formato Challenger que se está jugando en la ciudad de Mar del Plata y desde diferentes clubes se ha hecho una preselección y hay una competencia oficial en vistas, ¿no? Como Banco Provincia, como principal representante del futsal de Mar del Plata, tiene una competencia de clubes que este miércoles tiene que cerrar la llave clasificatoria en búsqueda del torneo de clubes campeones que organiza el Consejo Federal de la AFA. En este caso, la selección marplatense de futsal también tiene definido que va a jugar un mano a mano con Bahía Blanca para representar a la provincia de Buenos Aires en un torneo nacional de selecciones. ¿Sí? Ahí te vamos a estar contando después quiénes son los primeros convocados, los que están entrenando en este momento pensando en ese compromiso. También, no sé si vamos a poder hacerlo en el día de hoy, pero sí nos vamos a ir acercando de a poco. Dentro de 3 días, el 9 de mayo, el viernes, va a hacer su aparición luego de una lesión. Viene de jugar el Bermuda Open, ¿sí? En este caso la semana pasada fue Leandro Romiglio, que tuvo una fractura por estrés en el hombro y venía de varias semanas sin competir, desde enero hasta abril no compitió, tuvo una primera presentación en Grasshopper, en una copa allí de nivel bajo para ir probándose, cayó en primera rueda, en segunda rueda se presentó en el Bermuda Open y también perdió, y ahora le toca competir en el campeonato mundial. Él se estaba preparando de a poquito, recuperando nivel, tratando de no perder ranking, que perdió bastante ranking, para participar del campeonato mundial de squash. Y el 9 de mayo ya tiene fecha para tener por lo menos una intención de ser competitivo, ¿no? Un campeonato mundial es terrible, es durísimo y ya tiene rival confirmado y todo. Bueno, trataremos de ir ampliando esta información, faltan todavía unos días, pero ya sabe, por supuesto, que tiene un desafío importante, el mejor jugador de squash de la Argentina, que es marplatense, por supuesto, Leandro Romiglio, a quien hemos seguido en esta aventura extraordinaria que ha decidido emprender como representante argentino en el circuito internacional, en el PCA, radicándose en Praga, en la República Checa, y haciendo una apuesta fuerte
por su propia carrera, por su propio desarrollo, que le ha salido bien, porque evidentemente ha llegado a lugares impensados realmente para un jugador de nuestra ciudad, ¿no? Con un esfuerzo mayúsculo, como suelen ser estas situaciones en definitiva. Nos vamos a ir a la pausa 10:22, la hora en estos momentos en nuestra ciudad. Te estamos acompañando hasta la hora 12, aquí en el aire de la 99.9. Vos te podés comunicar con nosotros a través de nuestro WhatsApp en el 223-564-0696. Pausa y ya venimos. Ahora, entérate de todo por la radio y en cualquier momento, entérate de todo por la web.